Me da mucho gusto saludar esta mañana a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro, buenos días, gracias, gobernador, por la entrevista. ¿Qué tal, Rodrigo? Siempre un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, la primera pregunta es, ¿hay un esfuerzo significativo del banco de comunicar pues con más elementos al mercado? ¿Cómo has sentido que ha respondido pues el ecosistema que atiende la política monetaria, este esfuerzo que ha hecho el banco en términos de actualizar los pronósticos de inflación, el sentido del voto de la Junta de Gobierno? ¿Cómo lo vas sintiendo? Yo creo que este año, pues desde la pandemia hemos enfrentado un entorno muy complejo, de mucha volatilidad, de incertidumbre, y yo creo que estos elementos para reforzar la comunicación en cuanto a las decisiones que toma el banco y cuáles son las consideraciones y los elementos de análisis que tomamos, y que básicamente el más importante pues es el pronóstico de inflación para los siguientes 2 años. Y es uno de los insumos más importantes de nuestra decisión. En ese sentido, pues sentimos que se refuerza ese vínculo y esa comunicación, así como el no esperar a que saliera la minuta para conocer el sentido de la votación. Yo creo que ese espacio generaba a lo mejor pues un poco pues más de distracción, más que para enfocarse en el mensaje institucional, así que creo que resolver eso desde el momento de la decisión contribuye a enfocarse en la esencia de la decisión del banco. Claro, sí, porque pues muchos cubríamos y se difundía con amplitud quién votó cómo, y ahora, bueno, pues hay que poner atención en exactamente los elementos que se van discutiendo. Y dentro de la actualización de la inflación veo que al cuarto trimestre pues ya se ve un 6.2%, y eso, considerando el mandato del Banco de México, pues hace pensar que se ve claro lo que probablemente va a ocurrir hacia adelante en las dos decisiones que todavía restan en este 2021. Bueno, ahora sí que no solemos anticipar decisiones futuras, que no nos gusta pues tomar todos los elementos, tener todos los elementos a la mano de reflexión. Destacaría que en el propio comunicado que se dio a conocer el día de hoy, pues se señala que la reflexión fue que era necesaria un reforzamiento de la postura monetaria y alinearla a la trayectoria de tasas de interés que puede contribuir a una convergencia de la inflación a su meta en este horizonte de 2 años. Así que, pues en ese sentido, sí estamos enfrentando un reto significativo en materia de inflación, eso no hay duda. La verdad es que los números han sido adversos, la revisión del pronóstico así lo hace ver, así que pues en ese sentido, pues por eso pensamos que es muy importante. Si bien algunos de estos factores atrás del aumento de la inflación tienen un carácter transitorio, pues sí es importante evitar que se genere un entorno o una coyuntura en la que se pudiera contaminar las expectativas de inflación y la formación de precios. Sin duda. Dos elementos clave. Uno es cómo evalúa el Banco de México en términos de inflación las medidas que se han tomado en torno al precio del gas, porque el dato más reciente de la inflación pues volvió a mostrar un avance en los energéticos y particularmente el gas LP. ¿Cómo se observan estas medidas desde el Banco Central en términos de inflación? Bueno, la medida asociada a los precios del gas redujeron, por así decirlo, el diferencial entre el precio internacional y el precio nacional, es decir, parte de este margen se redujo. La dinámica sigue obedeciendo a los precios internacionales. Claramente esa reducción en el margen tuvo una contribución en el momento en el que se dio. Y bueno, eso ha tenido en el margen una contribución, pero también hemos identificado que no solo ha sido ese pues el precio que ha tenido retos y presiones, sino también en otros, en particular las mercancías. Hemos visto que estos cuellos de botella por lado de la producción han propiciado pues escasez y dificultad en los procesos productivos, y también esta reasignación del gasto que todos estamos haciendo, de gastar menos en servicios y gastar más en mercancías, pues al final del día también pone más presión en esos precios, y que se ha estado viendo pues precisamente en la dinámica de las mercancías, que pues a la primera quincena de septiembre pues tiene una variación anual del 6.27%. Claro. Y ya por último, porque sé que el tiempo es breve, ¿qué tan transitorio, digamos, es la inflación desde la óptica de la decisión que se toma hoy
considerando que pues se van modificando justo las expectativas y hay nuevos elementos como los cuellos de botella que quizás se pensaba que para el cuarto trimestre estarían relativamente resueltos al principio y hoy pues va quedando claro que no tanto por distintos factores que incluso son globales como ya mencionabas. Yo creo que esa es una pregunta clave. Yo creo que no es lo mismo los choques de oferta en un proceso pues tradicional, cuando había pues, a lo mejor una sequía, alguna afectación a algún producto, a lo mejor un tema que afectara coyunturalmente a los energéticos, etcétera. Aquí hemos visto que ha sido bastante transversal las presiones, bastante generalizada. Incluye materias primas, incluye costos de traslado, en particular fletes marítimos, las mercancías, tanto alimenticias, metales, energéticos, y esta reasignación del gasto es la que puede tener un poco más de persistencia y hacer un reto mayor. ¿A qué me refiero con esta reasignación del gasto? Como comentábamos, pues todos hemos dejado de gastar algunos servicios, desde viajes, restaurantes, algún tipo de entretenimiento, etcétera, y parte se ha dedicado a la adquisición de algunos bienes o mercancías. Así que ese proceso pues ya lleva año y medio, con mayor o menor intensidad. Así que esa persistencia en esa reasignación de gasto y la incapacidad por el lado de la producción de responder y de contener estos incrementos de precios es parte de lo que pues sigue siendo una gran pregunta que te diría que nos ocupa en la Banca Central a todos en las tanto economías avanzadas como emergentes. Sin duda. Pues Alejandro, muchas gracias por la entrevista. Espero que podamos volver a hablar un poco más abundantemente, pero bueno, pues ahí están muy claros los elementos de la decisión que se tomó, que se anunció el día de ayer. Muchas gracias. Siempre un gusto. Hasta luego. Que estés bien, Rodrigo. Hasta luego. Ahí escuchamos al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.